HIT es un evento que se lleva a cabo en béisbol, pero también es Jaina las siglas de Jaina International Terminals. Tenemos al señor Armando Rivas, vicepresidente de operaciones del puerto de Jaina. Sí, es una empresa. La revista, en sus diferentes emisiones, le ha dado mucha importancia a las terminales portuarias aquí en República Dominicana, tanto aéreas como marítimas, pero sobre todo marítimas. Y se ha hablado tanto de ese tema aquí, sobre todo la propuesta que tiene el ingeniero Cuello sobre la importancia del puerto de Manzanillo por su ubicación geográfica. Y de Jaina se habla muchísimo porque la mayoría de la mercadería que entra al país entra por Jaina, pero también desde ahí parten todos los furgones que llegan al país con carga para los importadores y los trasiegos que se hacen en el puerto modal de Caucedo, en donde se dice que más de 1.700 furgones transitan desde Jaina hacia ese lugar, incluyendo el combustible que sale de la terminal de Jaina. Para hablar de todas esas cosas, vamos a hablar con Armando Rivas. Pero ¿quién es Armando Rivas? Es vicepresidente de operaciones del puerto de Jaina. Uno lo relaciona con autoridad portuaria, pero no es así. Vamos primero a ir. ¿Qué es Jaina International Terminal? Bien, esa es una empresa creada el 10 de octubre del 2000 por un grupo de empresarios del sector naviero con el propósito de realizar y modernizar las operaciones del puerto de Jaina y colocarlo a la altura de los puertos del área del Caribe, por ser este el más importante del país, realizando una inversión millonaria para su modernización de acuerdo a los estándares de comercio internacional. Actualmente están certificados BASC, que es la Alianza Empresarial para un Comercio Seguro, del Código de Protección de los Buques y de las Instalaciones Portuarias y los requerimientos establecidos por organismos internacionales que contribuyen a facilitar y agilizar el comercio, convirtiendo el puerto de Jaina en el más importante del área del Caribe. Bien, le damos las gracias a el señor Rivas, Armando, por estar con nosotros. Apreciamos y valoramos su presencia aquí. Gracias. Gracias a ustedes. Bien, queríamos preguntarte, el manejo de un puerto no se puede decir que lo están privatizando, sino que su administración es compartida con los estados a través de qué mecanismo, cómo una empresa de tantas que administran puertos en el mundo logra que le asignen un puerto como el de Jaina. El puerto de Jaina está concesionado a Jaina International Terminals a través de un contrato con la autoridad portuaria y nuestra compañía administra y explota el puerto de Jaina en términos comerciales y lo maneja en términos operacionales también. Para que el público entienda, porque nadie es experto en manejo de puertos, eso es un mecanismo que solamente los que manejan puertos conocen. Cuando llega o sale un barco, tiene el mismo mecanismo que un avión, es decir, cuando un barco llega, puede ser un barco de pasajeros o un barco de carga. Generalmente, en el puerto de Jaina ocurre que llegan barcos con carga, lo que se llama comercial. Pregunta, esa carga, ese barco, tiene que pagar por atracar en puertos dominicanos. Sí, los barcos, existen tarifas de la Autoridad Portuaria Dominicana que están calculadas en base al tamaño del barco y el peso del barco para atracar en los puertos dominicanos. No por el contenido. Incluye el contenido, el peso que tiene el barco total incluye el contenido. Esa es una tarifa. La otra, el manejo de la carga, yo recuerdo, porque estuve una vez ligado a eso,
que cuando llegaba un barco, 3 sindicatos le ofrecían servicios al barco que llegaba. Un sindicato que se llamaba de a bordo. Eran los sindicatos que trabajaban en las bodegas colocando las cargas comerciales en los winches para arrimarlos al puerto. Sigue siendo así. Ese era el Sindicato Nacional de Estibadores. Una vez estén afuera del barco, entonces entraban 2 sindicatos a funcionar. Un sindicato que llevaba en carritos, era POASI, llevaba la carga hacia los almacenes, Sindicato de Arrimo de Portuarios POASI, y otro que mediante una uña o un montacargas podía arrimar también. Entonces ese era otro sindicato motorizado. Hoy, con la llegada del furgón, todo eso ha cambiado y las grúas que cargan y descargan son las que se encargan de vaciar esos. Pregunta, ¿eso que hay que pagar para esa grúa o para colocar esos furgones en tierra es otra tarifa? Los puertos en los tiempos modernos tienen tarifas que es todo incluido. Naturalmente esos costos están incluidos dentro de las tarifas. Los sindicatos siguen funcionando en los puertos dominicanos. El sindicato de a bordo, el sindicato de arrimo y el sindicato unido. Con la llegada del furgón, la naturaleza de su trabajo cambió naturalmente. Y el sindicato de a bordo amarra y desamarra los furgones, dependiendo si está cargando o descargando. El sindicato de arrimo, los furgones cuando van a ser cargados, hay que colocarle unos aditamentos para que se amarren uno con otro, que le llaman twist locks. Y el sindicato unido, que es el otro, asiste en las labores de colocación de los furgones en los camiones, etc. O sea que en el puerto de Jaina nosotros quisimos respetar la existencia de los sindicatos y seguimos trabajando con ellos mancomunadamente. Cuando esa mercancía o ese furgón está fuera del barco y está en tierra, ¿tiene que pagar depósito hasta que el propietario retire el furgón? Hay diferentes modalidades con respecto a eso, depende de lo que se haya contratado con la carga. Hay carga que es puerta a puerta, que van desde el barco, se monta en un camión, sale a su destino final. Hay carga que se deja en el puerto 1 o 2 días hasta que se desaduaniza y luego es despachada. Y también hay carga que va a almacenes desde el puerto, almacenes fiscales, etcétera, que van siendo despachados a medida que se pagan los impuestos. Y está la nueva modalidad de los centros logísticos, que son ya almacenes de valor agregado a la carga. Armando, si tú comparas el puerto de Jaina con el aeropuerto de las Américas, te vas a dar cuenta que el Jaina International Terminal es la equivalencia de Aerodón. Es decir, uno administra el puerto y el otro el aeropuerto. Ahora, si tú vas al aeropuerto, te encuentras que tan pronto llega, tú tienes migración que no tiene nada que ver con Aerodón, tiene aduanas que no tienen nada que ver con Aerodón y tiene seguridad del mismo aeropuerto, seguridad estatal. Ustedes tienen el mismo problema, que tienen que respetar esos estamentos del Estado. Yo diría, tenemos la misma situación, no lo llamaría problema, al contrario, es necesario. Sí, es igual. En los puertos también funcionan las mismas autoridades, aduanas, migración, salud pública, los organismos de inteligencia del Estado, la DNCD. Y en el caso de los puertos está el CESEP, que es el Cuerpo Especializado de Seguridad Portuaria, que es responsable de la seguridad portuaria a nivel nacional, y en los aeropuertos está el CESAC, que es responsable de la seguridad de los aeropuertos. La modalidad de Jaina, ¿ustedes la tienen en otro sitio o solamente aplicaron para Jaina? Solamente en Jaina. No tienen nuestra otro compañía. Bien, Carlos. Yo veo he estado dentro de la terminal no hace mucho tiempo, pero la forma de trabajo no ha cambiado. Yo veo que hay sistemas mecanizados que suprimen mucho lo que es el uso de personal dentro de las instalaciones tanto del puerto. Entonces, aún a pesar de esto,
se mantiene la presencia de los sindicatos, aún a pesar de que hay un aparato que es el que saca el furgón, que lo coloca, o se necesita realmente del conocimiento de esas personas que tienen mucho tiempo dentro del puerto para poder manejar toda esa mercancía? Lo que pasa es que los puertos que están automatizados son puertos que manejan exclusivamente contenedores. El puerto de Jaina es un puerto multipropósito que maneja todo tipo de carga. Y hay tipos de carga que necesitan la presencia del ser humano para su carga y descarga, como son las maderas, los aceros, etcétera, que necesitan el manejo de personas. Por eso en el puerto de Jaina se mantiene el funcionamiento de los sindicatos. Yo veo depósitos de combustible en las imágenes. Eso también está dentro de lo que es las operaciones bajo cargo de la compañía que maneja el puerto. Nosotros manejamos el tráfico de los barcos de combustible. Ya el combustible es un manejo especializado que las compañías que realizan estas operaciones son las encargadas de operar esos barcos. Nosotros en esos casos solamente manejamos la entrada y la salida de los barcos. Ahí. Y la construcción de una avenida de circunvalación para que se hizo mucho pensando como propósito de congestionar o ayudar a mover más rápidamente las cargas desde y hacia el puerto. Luego de la entrada en funcionamiento, ¿cómo ha impactado eso el movimiento de carga dentro de Jaina? Ha impactado en el sentido de que ha puesto el puerto de Jaina mucho más cerca del Cibao. El puerto de Jaina, que tiene una ubicación estratégica dentro de la ciudad de Santo Domingo, yo diría que alrededor del 30% de la carga que llega en los principales puertos de la zona sur va hacia el interior, y con la ubicación de Jaina, ahora con la circunvalación a 5 kilómetros de distancia, realmente le da otra ventaja estratégica al puerto. Claro. ¿Qué tipo de concesión se estableció allá? Saber si es un arrendamiento o cualquier otra modalidad, si esta concesión implica un pago mensual o anual al Estado, o si fue un único pago por la inversión para la administración. Es una concesión por 40 años y se trabaja en base de hacer la inversión. Jaina International Terminal hace la inversión, pero los impuestos que se cobran, las tarifas que se cobran, se le pasan directamente a la autoridad portuaria. Bueno, no hay un pago, solamente ingresan fue una concesión y la autoridad portuaria sigue cobrando sus impuestos. Sí. Hay un tema que es un lugar de movimiento portuario tan grande. A veces el control de posible tráfico de mercancías ilícitas. Entonces, ¿cómo puede usted describirme también un poco lo que es la logística de la empresa para evitar que estos asuntos se presenten? Bien. A partir de 11 de septiembre, ustedes saben que hoy precisamente... Cumpliéndose hoy años el aniversario de estos eventos. La Organización Marítima Internacional estableció una serie de parámetros de seguridad, entre ellos el Código de Protección de Buques e Instalaciones Portuarias, que entró en vigencia el 1 de julio del 2004. Eso estableció una serie de estándares de seguridad que debían cumplir las instalaciones portuarias y los barcos con determinadas características. Pero además, en el puerto de Jaina se maneja la seguridad de una manera de gestión gerencial de la seguridad. Como ustedes saben, la seguridad en República Dominicana, antes del 11 de septiembre, era un servicio en la puerta y todo lo que pasa es culpa de él. Ajá. Actualmente la seguridad se maneja como una gestión, todos los procedimientos documentados y en conjunto con las autoridades. Todo está procedimentado y hay certificaciones, tanto locales como internacionales, que así lo avalan. El operador económico autorizado de las aduanas, el CITIPAT, que es la Alianza Antiterrorismo de la Aduana de Estados Unidos, está el Código de Protección de Buques e Instalaciones Portuarias, estamos certificados BASC, que de hecho en un par de días, el próximo jueves, se celebra el Congreso Mundial de la Organización BASC, que es la Alianza Empresarial para un Comercio Seguro, que son los estándares de seguridad más estrictos que existen de este lado del mundo. De esa manera es que se maneja la seguridad en el puerto de Jaina. Bien. Hay algunas preguntas que usted contestó que le confieso que no es que no la entendí, que la consideré como que necesitan más explicación. Quiere decir que la empresa
arrendataria o concesionaria del puerto de Jaina no tiene que pagar ningún impuesto al Estado? Claro que sí. Ninguna cuota. Claro que sí. Bueno, ¿Qué cuota como tal, la concesión es básicamente, Jaina International Terminal hace las inversiones. Inversión por administración. En el puerto del Estado y le paga los impuestos al gobierno dominicano. ¿Qué inversión, por ejemplo? Hemos invertido ya cerca de 80 millones de ¿Pero dólares. en qué específicamente? En infraestructura, equipos, dragados, Pero llega etcétera. un momento que termina eso. Eso no termina nunca. En los puertos, Entonces eso es a cambio del mantenimiento de eso. Sí. el mantenimiento Ustedes no del tienen puerto. que pagarle una suma mensual ni al gobierno ni a autoridad portuaria. Sí, hay un pago que se le hace al Estado Dominicano, naturalmente. Ustedes, La compañía sí. ok, producto de lo que ustedes le cobran a los navieros. A los usuarios del puerto, correcto. Bien. En el caso de la seguridad, aquel famoso problema del peso que hubo en Caucedo, de los rayos X, perdón, ustedes tienen ese sistema de detección de De rayo X. sí. La DNCD tiene 2 camiones de rayo X que fueron donados por el gobierno británico que están funcionando en el puerto de Y Jaina. están funcionando. Están funcionando. Ustedes no son que cobran esos rayos, Eso en Jaina no se cobra por eso. Desde No. ahí, desde Jaina, se transporta mercancías, es un transbordo que puede llevarse a otros puertos, porque estábamos hablando precisamente de problemas de tránsito en la capital que pudieran originarse a cosas que dejan en Jaina, que después tienen que ir a Caucedo. ¿Sucede eso realmente? Sucede básicamente al revés, cosas que se dejan en Jaina y transitan en Caucedo y transitan a Jaina. Pero el puerto de Jaina es básicamente un puerto de mercancía local. El tránsito que se hace es tránsito internacional. Contenedores que vienen desde un lugar, se quedan aquí y luego son llevados a otro lugar. ¿Qué diferencia hay entre los dos puertos, oriental y occidental? Occidental actualmente se está manejando solamente carga suelta. En el lado oriental se está manejando contenedores y carga suelta. Nosotros hemos escuchado que el guineo de Asua tiene que traerse de Asua y llevarse a Jaina para exportarse. ¿Es así? Hay una porción pequeña de eso que es así. Bien. Otra cosa. En el caso de el tránsito, que usted dice es Jaina del Rey, los furgones que vienen en tránsito para ser reembarcados por Caucedo, ¿cuál es la diferencia de los que vienen a quedarse aquí con mercancía local? Fíjese, Porque encarecería mucho el... no, lo que sucede es lo siguiente, o sea, no hay un mercado como tal entre Jaina y Caucedo. Sucede algunos contenedores que vienen en barcos que tocan los dos puertos, van primero a Caucedo y algunas mercancías se quedan en Caucedo y luego cuando viene el próximo barco traen las mercancías a Jaina, son contenedores. El tránsito internacional es básicamente, viene un barco grande que hace una ruta específica, en el caso de Jaina, llega a Jaina, pero esos contenedores van para otros países, por ejemplo, para la Guyana, para las islas. Llega ese barco, deja los contenedores en el puerto de Jaina y luego otro barco que sí va para las islas los recoge y los lleva. Esa operación en Jaina es pequeña, en Caucedo es grande en términos de tránsito internacional. Los Sí, tránsitos pero entonces- locales no hay un mercado como Entonces tal. ayúdeme, ese tránsito de congestionamiento que tenemos, ¿de dónde usted cree que viene? El tránsito de la calle. Sí, porque no es de combustible solamente, el que transita por la George Washington. Bueno, hay muchos factores. Básicamente, ya es una opinión personal, yo entiendo que hay más vehículos que lo que las calles dominicanas pueden manejar. Las importaciones de vehículos, tanto nuevos como usados, son muy grandes. Aparte de que la educación del dominicano, no respetar las leyes, etcétera, Bueno. influye mucho en eso. Por el malecón no transitan tantos camiones como se piensa. Hay estudios que hizo el ayuntamiento en ese sentido. Bien, Armando, ¿cuál es las relaciones de ustedes con autoridad portuaria? ¿Ustedes entienden que está siendo bien manejada autoridad portuaria? ¿Ellos están cómodos con ustedes y ustedes con ellos? ¿Ustedes tienen que pagarle algo a ellos? ¿Cómo se maneja un puerto con la presencia de autoridad portuaria y de una empresa privada? La relación está normada por el contrato, pero realmente hay una relación muy estrecha
y especialmente en la administración ahora Actual. del señor Víctor Gómez Casanova, que es muy activo, nos ha ayudado mucho con el tránsito, nos ha ayudado mucho con la facilitación de muchas operaciones que tienen que ver con el entorno del puerto de Jaina. La relación se puede definir de armónica, operativa y administrativa. No se ve chanchullo y pago de ¿cómo se llama? De tráfico de influencia ni nada de eso. No, porque nosotros somos una empresa privada que estamos altamente fiscalizados, tanto por la autoridad portuaria como por las instituciones normales Y que a fiscalizan. propósito de fiscalizada, lo que a ustedes le incumben, por ejemplo, pasajeros que se meten o vienen en barco, drogas, contrabando, esas no son funciones de ustedes. Los organismos encargados trabajan ahí adentro. Es mancomunado, sí es función de nosotros. Nosotros somos responsables primarios de la seguridad en términos de aplicar los procedimientos de seguridad. Las autoridades son responsables de obligarnos a nosotros que cumplamos con todos esos requerimientos internacionales en términos de seguridad. Yo tengo entendido de que en el caso de detección de polizones hay multas. Esa multa es nada más a la naviera o al puerto. Son multas en los puertos de destino. Perdón, en los puertos de destino hay multas establecidas en algunos países, no en todos, cuando llegan polizones. Ah, sí. ¿Y la política que tienen ustedes o las medidas de seguridad están a cargo de la empresa o de los organismos que están a cargo? Están a cargo de la empresa y el CESEP, que es el Cuerpo Especializado de Seguridad Portuaria, tiene presencia constante en el puerto y nos hace cumplir las reglas internacionales. Tienen muchos casos de personas tratando de salir ilegalmente del país. Le voy a dar un ejemplo. En el 2004, cuando comenzó el Código de Protección de Buques e Instalaciones Portuarias, hubo 256 polizones. Este año ha habido uno. Un polizón. Bien. Anteriormente se exportaban productos a granel, así como se reciben. A veces se recibe maíz, a veces se exporta azúcar. ¿Todavía eso ocurre? Sí, claro. A granel. Sí. Hay ¿Y mucha tienen los operación equipos? a granel. Sí, claro. Tenemos Armando, todos los equipos del necesarios. 100% de la carga que llega y sale del país, ¿qué por ciento manejan ustedes en Jaina? Nosotros manejamos el 38% de los contenedores, más del 80% del acero, más del 80% de la madera. Para resumirlo, si se pone todo en toneladas, Sí. el puerto de Jaina maneja alrededor del 60% de la carga de República Dominicana. ¿Podía implementarse algún sistema para descongestionar el puerto y llevar eso a otro sitio? El puerto, ¿Algún tipo de carga? bueno, el puerto actualmente no está congestionado. Estamos trabajando con alguna capacidad disponible. O sea, tenemos capacidad disponible Las para crecer. antiguas instalaciones del ingenio que estaban ahí, ¿pertenecen a ustedes ya? No. El área del ingenio fue Concesionada. concesionada. No sé los términos, pero lo está utilizando una empresa productora de alimentos para aves. Hablen un poco de la BAS, porque veo ahí que la BAS es una institución integrada básicamente por empresarios, es internacional, pero tiene una función de velar por la seguridad del comercio, pero además es una fundación internacional sin fines de lucro. Es correcto. ¿Cómo se integra todo esto y bajo qué lógica usan esa figura? Sí. El Business Alliance for Secure Commerce, o el BASC, Alianza Empresarial para un Comercio Seguro, nace en el 1996. Con el tráfico de mercancías entre Estados Unidos y México, se hizo un plan piloto de una serie de estándares de seguridad para implementar en toda la cadena el supply chain, en todos los miembros de la cadena de abastecimiento. Y eso fue luego esparciéndose por todos los países de Latinoamérica. Actualmente el BASC tiene presencia en unos 15 países de Latinoamérica, en cada país, incluyendo Estados Unidos. En cada uno de esos países hay un capítulo local. De hecho, el presidente de nuestra empresa es el presidente del capítulo local de BASC. Yo soy integrante de la directiva y del organismo mundial que tiene un evento en estos días. ¿Qué es el BASC? El BASC es un sistema de gestión de la seguridad que establece estándares que se aplican a través de procedimientos documentados en las empresas. Usted hace un sistema de control de acceso. Cada uno de los pasos para que una persona acceda a su empresa tiene que estar documentado
y anualmente un auditor audita esos procesos para que usted demuestre que hace lo que dice que hace. Bien, Armando, la razón de tu presencia es que 14 y 15 de septiembre tenemos un evento en que se esperan más de 350 delegados de todo el mundo. Háblanos de eso. Bien, el evento de este 14 y 15 de este mes, o sea, comenzando el jueves, es un congreso anual que hace el capítulo local de Basque Dominicana, pero que este año va a coincidir con el Congreso Mundial que hace la Organización Mundial Basque en nuestro país. Va a haber, como usted dice, 350 plus delegados de diferentes países, de 23 capítulos de Basque que hay en toda Latinoamérica. Ya están confirmados 21 personas. Vienen representantes de la Organización Mundial de Aduanas, vienen representantes de las aduanas de Estados Unidos, así como otros representantes internacionales. Está por confirmar hoy en la mañana un viceministro de Comercio de Costa Rica que va a dar una charla magistral al respecto. Lo importante del Congreso de este año, el Congreso Mundial, es que va a tratar de facilitación de comercio. ¿Qué tiene que ver seguridad con facilitación de comercio? Bueno, antes de septiembre 11 se hablaba de comercio. Antes de hablar de comercio ahora hay que hablar de seguridad. Bien, el contenido del Congreso, ¿dónde tiene su importancia para el país? Tiene mucha importancia para nuestro país. Nuestro país está envuelto ahora mismo en convertirse en un centro logístico. Eso requiere una serie de medidas de facilitación de comercio que tanto el gobierno como el sector privado están involucrados en eso ahora. Está la creación de la ventanilla única, está la creación del Comité Nacional de Facilitación de Comercio. Pero todo esto tiene que estar envuelto y estar protegido por los sistemas de seguridad, porque un solo evento de seguridad en estos tiempos puede cerrar una empresa. Entonces, un comercio seguro sin seguridad, entonces ahí la importancia para nuestro país. Esa concesión que ustedes tienen fue al Congreso Nacional. Entiendo que en el momento de la ley no lo requería, pero ha sido revisada y aprobada. ¿Dónde más ustedes tienen ese tipo de negocio? Solamente aquí en Jaina. Ustedes no son internacionales, no son una multinacional. No, podríamos serlo, pero realmente no lo somos dominicanos. Bien. Sobre la idea, ¿cuántos años tienen en el puerto de Jaina? Tenemos ahora mismo 16 años, desde el 2001. ¿Es una empresa dominicana? Netamente dominicana, capital dominicano. Esa empresa, ¿qué inversión ha hecho ahí? Alrededor de $80 millones. Bien, esa empresa, la experiencia que tienen ustedes sobre ese tipo de negocio, ¿usted cree que República Dominicana algún día podría convertirse, y no Jaina, sino algún otro puerto, aunque ustedes no lo tengan concesionado, para desde aquí, por ejemplo, traer todo de China y reportarlo a otros países? Siempre es una posibilidad, claro que sí. Ahora no existe nada de eso. No que yo tenga conocimiento. Bien, si usted quiere añadir algo, adelante. No, básicamente quería enfatizar en la importancia de los sistemas de gestión de la seguridad y que le pongan atención y, si es posible, que visiten el Congreso 14 y 15 de este mes. ¿A quién invitan? A todos los empresarios preocupados por la facilitación del comercio y la seguridad. Va a ser en el Hotel Embajador. Doctor. Que no me quedó claro, doctor, igual que usted. ¿Hay un pago entonces mensual por la concesión al Estado? No el pago de los impuestos normales que ingresan, sino la concesión. ¿Implica un pago mensual? Hay un pago. Muy bien. Bien. Armando, gracias por estar con nosotros y mucho éxito en el Congreso. Gracias a ustedes.